Bienvenido a esta plataforma Los 70. Mi nombre es Ezequiel, así me llamo Dios. Y hoy queremos continuar con el tema principal, presentando a la iglesia como una virgen pura. El texto base que hemos estado usando es 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, donde Pablo dice: os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Y ya hemos dicho que Pablo habla a la iglesia con un celo santo. Él quiere presentarla pura, consagrada y sin mezcla al Mesías. Lamentablemente la iglesia está mezclada con muchas cosas que ya hemos hablado. Si quieres saber un poco más acerca de todas las mezclas y los sincretismos que hemos estado trabajando, puedes ir a nuestro canal de los 70, presentando una iglesia pura delante de Dios, y ahí va a ver todas las cosas que ya hemos establecido, enseñado, y lo que hoy en día, ¿verdad?, es realmente presentar una iglesia pura delante de Dios. El Rey Eterno anhela una iglesia que refleje su santidad y no esté contaminada con sincretismos y doctrinas humanas. Hoy quiero, ¿verdad?, continuar con el mensaje que empezamos la semana pasada, pero hoy enfatizando en las autoridades religiosas abusivas. Aquellos que han estado en muchas congregaciones o han sido nacidos o criados dentro de la religión, se van a identificar mucho con muchas de las cosas que voy a estar hablando. Y es hora de que estas cosas salgan a la luz y no vuelvan a entrar a la iglesia. Por lo menos en esta iglesia, en esta congregación, nos vamos a asegurar de que no entre. Aquí no vivimos por manipulación, no vamos a manipular a nadie. Aquí venimos con la verdad de Dios y verdades que están en el mundo que nadie las quiere hablar. Que son importantes que nosotros las conozcamos, porque muchas veces nos presentan cosas espirituales y no son espirituales. Nos han presentado como cosas de Dios y no son de Dios. Nos han presentado cosas como que son bíblicas y no son bíblicas. Nos han presentado cosas que a lo mejor no son malas directamente, pero tampoco están alineadas con el orden de Dios. Y es importante nosotros descubrir todo lo que se ha infiltrado en la iglesia y sacarlo, y lo que se puede quedar, que quede en orden y no afecte, ¿verdad?, el trabajo que Dios esté haciendo, ¿verdad?, con la iglesia. La autoridad es religiosa abusiva. Y yo quiero definir aquí que es una autoridad religiosa abusiva. La autoridad religiosa abusiva significa cuando una persona o grupo, como pastores, líderes o profetas, usan su posición para controlar, manipular o aprovecharse de los demás en lugar de servir y guiar con amor y verdad. Es cuando un líder religioso deja de representar al Rey Eterno y comienza a comportarse como dueño de las personas, usando su autoridad para imponer miedo, culpa o dependencia. Es importante porque este mensaje no lo voy a terminar hoy. Tiene otra parte que mientras voy indagando, voy profundizando más en este asunto. Pero la verdadera autoridad se demuestra sirviendo, no dominando. Mira lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 25 al 26, para darle base bíblica. Y Yeshua, nuestro maestro, decía: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, Mateo 20 del 25 al 26, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Pero ¿qué dice él? Le dice a los discípulos: mas entre vosotros no será, diga conmigo, no será así.
¿Qué estaba diciendo Yeshua aquí? Que dentro del círculo, ¿verdad?, religioso de los judíos, esto se había impregnado. Más entre vosotros, diga conmigo, no será así. Dile al que está a tu lado, entre nosotros no va a ser así. Entre nosotros no. Sino que el que quiera hacerse, diga conmigo, grande, entre vosotros será vuestro servidor. Ahora mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, de 2 al 3. Y este Pedro se dirige a los líderes o a los pastores. Y dice, cuiden del rebaño. Primera de Pedro 5, de 2 al 3. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Dice ahí, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello. ¿Cuál? Por el beneficio personal que puedan obtener de ello. No lo hagan por eso, sino porque están deseosos. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál debe ser nuestro deseo? Dice ahí, sino porque están deseosos ¿de qué? De servir a Dios. Que luego dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. ¿Qué dice? Sino guíenlos con su buen ejemplo. ¿Dónde está el secreto? En tu ejemplo, tu testimonio. ¿Qué ejemplo tú estás dando? La autoridad del reino no oprime, sirve con humildad. El líder que abusa busca seguidores que lo sigan a él. Es interesante porque nosotros no estamos aquí para que la gente me siga a mí. Nosotros estamos aquí para que la gente siga al Rey Eterno. El líder del rey y del reino busca formar ciudadanos libres. El Rey Eterno nunca diseñó la autoridad para dominar, sino para edificar. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, de 6 al 7. Y mira cómo se expresa aquí el apóstol. Él dice, porque aun cuando hubiésemos podido seros carga como apóstoles del Mesías, dice, ¿qué dice él? Dice, ¿cómo fuimos? Fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a su propio hijo. La autoridad del reino no esclaviza, sino que forma hijos maduros. Donde hay abuso, hay control, y donde hay reino, hay libertad y hay transformación. Tristemente, en algunos lugares se ve como ciertos líderes o pastores, en vez de servir al rebaño, buscan controlarlo para mantener poder, dinero o influencia. Y hoy yo quiero comenzar con 7 señales de una autoridad fuera del reino. Muy importante, todos nosotros lo tenemos que aprender muy bien hoy. 7 señales de una autoridad fuera del reino de Dios. Y una de ellas es que hay autoridades abusivas cuando se manipula con miedo. Manipulación del miedo es una estrategia psicológica o comunicativa usada para controlar, influir o presionar a una persona o grupo mediante amenazas, advertencias, oiga bien, o escenarios de peligros reales o inventados. El objetivo es provocar temor, culpa o inseguridad para que la gente actúe de una manera determinada. Eso es abuso. Es cuando usan el miedo como herramienta de control. Y muchos usan una herramienta que es bien popular
el miedo a perder la salvación. Eso es uno de los miedos que utilizan mucho en muchas congregaciones, y eso está dentro de la iglesia. Si no vienes al culto o no diezmas, Dios te quitará la salvación. De hecho, si no obedeces, Dios te va a quitar la salvación. Hay que tener mucho cuidado, porque ¿cuál es el efecto? Los creyentes obedecen por culpa o temor, no por amor o gratitud. Dios no necesita hijos que le sirvan por miedo, por culpa o por temor. Cuando alguien sirve por culpa, miedo o temor, no está operando en el amor que Dios ha puesto dentro de ellos. Porque dice en los evangelios, no me acuerdo ahora, pero lo dice. Pero dice que Dios nos amó. Dice que Dios nos amó primero. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Significa que cuando tenemos el amor de Dios en nosotros, entonces ¿qué va a aflorar fuera de nosotros? No va a aflorar culpa, miedo o temor. Romanos 8, del 38 al 39 dice, no por nada podrá separarnos del amor. Primera de Juan 4:17 era la que no me acordaba. ¿Ah? 4:19. Número 2, miedo al castigo o el infierno. Eso está bien fuerte. Si no haces lo que el pastor dice, el infierno te espera. Se infunde terror para reforzar obediencia. Cuando primera de Juan 4:18 dice, ¿cómo dice? El amor perfecto echa fuera el temor. O sea, el perfecto amor, ¿qué hace? ¿Cuál es el propósito del perfecto amor? Echar fuera el temor. Hoy en día está el miedo a tocar al ungido de Dios. Eso se ve mucho y es triste. Y ese yo lo viví. No cuestiones al líder porque estás tocando al ungido del Señor. Se suprime la corrección y la rendición de cuenta. Hechos capítulo 17:11 dice que los de Berea examinaban cada día las escrituras para ver si era verdad lo que enseñaba Pablo. Miedo a maldiciones o ataques espirituales. Entonces también se ve mucho. Si te vas de la iglesia, el enemigo te atacará o caerás en una maldición sobre ti. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, las personas permanecen por miedo, no por convicción. Por eso es que Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que el Mesías nos redimió ¿de qué? De la maldición. Entonces, si Yeshua nos redimió de la maldición, ¿qué hacemos trayéndole maldición a la gente? O haciéndolos sentir malditos. Hoy está el miedo a la escasez. Si no das tus diezmos completos, el devorador destruirá tus finanzas. Se manipula el corazón generoso con amenazas. Que dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Hoy hay miedo al rechazo social o espiritual. Si no haces lo que decimos, ya no eres parte del pueblo de Dios. Se crean comunidades cerradas que aíslan al creyente. Gálatas 5:1, ¿qué dice? Está firme en la libertad con que el Mesías nos hizo libre. ¿Qué otro miedo? Miedo a perder la cobertura espiritual. Sin mi cobertura pastoral, estás expuesto al diablo. ¿Qué hace esto?
se establece dependencia enfermiza en el líder y no en Dios. Efesios 1, del 22 al 23 dice que el Mesías es la cabeza ¿de qué? Del cuerpo que es la iglesia. Hoy tenemos miedo a la crítica o a pensar por sí mismo. No leas otras interpretaciones, solo lo que enseñamos aquí. Tú solo aprendes lo que aquí se te enseña, tú no aprendes otras cosas. Se limita el pensamiento crítico, que hablamos varios Shabbat atrás sobre el pensamiento crítico, y el discernimiento espiritual. Cuando en 2 de Timoteo, capítulo 2, 15 dice, procura presentarte aprobado ante Dios, que usa bien la palabra de verdad. Eso es bien importante porque el Rey Eterno no manipula con miedo. Oiga bien. Cuando hay miedo, ahí no está Dios. Cuando hay temor, ahí no está Dios. El Rey Eterno no manipula con miedo, sino que transforma con amor y verdad. En el amor, que dice ahí, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor, porque el temor lleva ¿qué? ¿Qué lleva el temor? Castigo. Cada vez que alguien te intimida, alguien que te mete miedo, alguien que te hace sentir culpable, ¿qué quiere hacer contigo? ¿Qué es lo que quiere? Castigarte. Donde hay manipulación, hay miedo. Donde hay amor, hay verdad y hay libertad. Hay autoridad abusiva cuando hay control económico. ¿Qué es el control económico? Hay control económico cuando el líder o institución usa el dinero como herramienta de control espiritual o emocional en lugar de administrarlo con esa palabra tan famosa por ahí, ¿verdad? Trans. Pero en vez de administrarlo con transparencia y propósito de reino. Es cuando un líder religioso usa el dinero de los creyentes para imponer obediencia o lealtad. Esta se da mucho. Exige aportes con amenazas espirituales. Acuérdate que si no diezma, Dios te quita la bendición. Manipula la ofrenda con pruebas de fe o sumisión. Oculta información, oiga bien, oculta información financiera y no rinde cuenta. Vive con lujo mientras la congregación sufre necesidad. Algunos incluso revisan cuánto aporta cada miembro. Fulano diezmo hoy. Chequéalo. 2 de Corintios 9, versículo 7, que dice, volvemos de nuevo, cada uno debe decidir, me gusta esta versión, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Si usted va a dar de cómo, de buena gana. No de porque lo están presionando, o porque lo están manipulando, o porque le están metiendo miedo. Ahora, ¿cómo funciona el abuso económico? Volvemos a lo mismo. Se apoya en el miedo. Si no das, estás robando a Dios usando Malaquías 3 fuera de contexto. Se crea culpa, hace sentir al creyente que su valor espiritual depende de cuánto da. Se usa como castigo. A quien no coopera económicamente se le excluye o se le ignora. Se usa para privilegio. Los que más aportan reciben más atención o posición. Eso lo viví yo. Se justifican con frases religiosas. El ungido merece honra. Si siembras en mí, recibirás 100 veces más.
Y aunque hay que honrar a las autoridades, hay que tener mucho cuidado. Cuando la autoridad manipula las escrituras para conseguir lo que él quiere. El Rey Eterno nunca quiso manipulación con dinero, sino generosidad con propósito. Primera de Pedro, capítulo 5, de 2 al 3, Pedro aconseja a los líderes de la iglesia. Dice, cuiden del rebaño que Dios le ha encomendado. Y dice, háganlo con gusto. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con gusto. No de mala gana. ¿Y qué dice? Oye lo que dice. Ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos. ¿Por qué hoy pastoreamos? ¿Por qué pastoreamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Una vez este hombre, estábamos sentados, eran los dos, éramos, ¿verdad? Ministros. Y yo le estoy diciendo a él que yo no iba a hacer. Yo no iba a hacer lo que a mí me enseñaron en la religión. No me importa, pero no voy a hacer lo mismo. Y él me dijo, entonces, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por amor al aire? ¿Qué me estaba diciendo él? Que él iba a ir al ministerio, ¿por qué? Por dinero. Oye, hágalo con gusto, no de mala gana. Oye, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. Y después mira lo que dice. No abusen. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlo con su buen ejemplo. Donde el dinero compra favor, ya no hay reino, hay mercado. La economía del reino se mueve por amor, mayordomía y propósito, no por miedo ni manipulación. Aquí no vamos a hacer eso. Y está grabado. Y va a salir por las redes. Y aunque mucha gente no va a entrar, en algún momento van a querer entrar. Hay autoridades abusivas cuando la autoridad es incuestionable. La autoridad incuestionable se refiere a una mentalidad o práctica abusiva donde los líderes no permiten, oigan bien, donde los líderes no permiten que nadie los cuestione. Que nadie los evalúe, que nadie los corrija, aunque estén equivocados. Autoridad incuestionable es cuando un líder se considera intocable, infalible o superior a la misma comunidad y a la palabra del Rey Eterno. Y eso hay que tener mucho cuidado. Yo soy una autoridad aquí y es bien difícil ver autoridades diciéndole esto a su congregación. Se dice, no cuestiones al ungido, no toques al siervo de Dios. Los miembros no pueden hacer preguntas ni pedir explicación. Se enseña que cuestionar al líder es rebelión contra Dios. Las decisiones se toman sin consultar, sin transparencia ni rendición de cuenta. Se usa el púlpito para intimidar o desacreditar a quien piensa diferente. ¿Cuántos han pasado por eso? Nadie levante la mano. Nadie levante la mano, por favor. Porque si hay que levantar la mano, yo tengo que levantar hasta los pies.
Se eleva la figura del líder como representante directo e incuestionable de Dios. Se usa el miedo, Dios castigará al que critica al ungido. Se suprime el discernimiento y el estudio personal de la palabra. Las personas dejan de pensar, oiga bien, porque esto es importante. Acuérdense que el ministro tiene que amar a la gente como si fuesen sus propios hijos. Honestamente, yo como padre, yo no quiero que me engañen a mis hijos. ¿Cómo es posible que yo como padre no quiera que engañen a mis hijos, pero me pare en un púlpito y sea el primero que engañe a la congregación? No. Por eso es que dice 1 Timoteo capítulo 3 que el que anhela obispado tiene que tener su casa como en sujeción. En otras palabras, lo que tú vives en tu casa es lo que tú tienes que proyectar en la congregación. Las personas dejan de pensar, analizar y estudiar la Biblia por sí mismas, porque se les enseña a depender totalmente del líder o de la institución para saber qué creer. Si esto se está dando, entonces, ¿qué pasa aquí? Están diciendo que el espíritu que está en mí no está en ti. Si el Espíritu de Dios está en los hijos, ese mismo espíritu, esa misma vida que me salvó a mí, te salvó a ti, me habla a mí, te habla a ti, me enseña a mí, te enseña a ti. No se le permite cuestionar lo que enseñan. Se desalienta la lectura personal con frases como, no todos pueden entender la Biblia. O eso es solo para el pastor. Eso solamente el pastor o los líderes los pueden interpretar. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que el creyente pierde el hábito del estudio y la reflexión y solo repite lo que escucha. La Escritura enseña que cada ciudadano del reino debe conocer personalmente la verdad. ¿Qué hacían los de Berea? Examinaban cada día la Escritura. Cuando se suprime el discernimiento, se apaga la capacidad de distinguir entre verdad y error, y el pueblo se vuelve dependiente y manipulable. Por eso estábamos hablando la semana pasada. ¿Qué yo dije la semana pasada? ¿Usted qué tiene que hacer? Pregunte. Yo tengo que ser lo suficientemente humilde que si no sé la contestación, decirte, oye, no sé. Pero ¿sabe qué? Vamos a buscarla juntos. Vamos a buscar la respuesta juntos. Vamos a buscarla. Tiene que estar. La verdadera autoridad no teme ser examinada porque camina en la luz. Donde nadie puede cuestionar, el líder ocupa el lugar que solo le pertenece al Rey eterno. ¿Y ve cómo violamos la ley? También hay autoridades abusivas cuando hay control de relaciones personales. Control de relaciones personales significa que un líder o grupo interfiere, limita o dirige con quien una persona puede relacionarse, ya sea dentro o fuera de la congregación. Eso se da mucho en las sectas. Y te vas a dar cuenta que hay muchas congregaciones hoy en día que aunque no han sido denominadas como sectas, operan como sectas.
Porque es una forma de manipulación y aislamiento usada para mantener control emocional, espiritual o social sobre los miembros. Es cuando alguien, por ejemplo, un líder religioso te dice con quién puede o no hablar, visitar, salir o tener amistad, usando argumentos espirituales o de autoridad. Una cosa es yo saber que tú estás teniendo una relación con una amistad que yo sé que te va a hacer daño. O que hay situaciones que en el futuro, si eso sigue, te puede causar daño. Y yo vengo y te aconsejo, mira, pero una cosa es yo decirte a ti, con quién tú te puedes relacionar y con quién no. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Se prohíbe tener contacto con personas que dejaron la congregación. Eso pasa mucho. Hay personas que dejan la congregación y ya la gente no puede, ¿qué? No puede tener relación con ellos. Se critica amistades o familias que no pertenecen al mismo grupo. Se enseña que solo los del grupo son espirituales o puros. Se vigilan las relaciones sentimentales o familiares para mantener control. Si alguien se relaciona con una persona externa, se le advierte o se disciplina. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se crea miedo. Ellos mismos le crean miedo. Le crean miedo a contaminarse espiritualmente por juntarse con los de afuera. ¿Ustedes entienden por qué ya el evangelismo no se ve tanto? ¿Por qué hay gente que ya no quiere ni evangelizar? Ya la gente ve a la gente y ya no quiere ni hablar de Dios. Se usa la culpa. Si hablas con ellos, estás desobedeciendo al ungido y al Espíritu. Se aísla al creyente poco a poco. ¿Y qué hacen? Pierden contacto con familiares, con amigos y comunidades. Cuando pudieron ser buenos ejemplos, ¿para qué? Para atraerlos. Se genera dependencia emocional. El líder o el grupo se convierte en su único círculo de apoyo. Somos más que nosotros. Y lo justifica con: Dios me mostró que esa persona no es para ti. De hecho, lo que se ve mucho, que lo vamos a hablar para la semana que viene, pero también se ve muchos profetas diciéndole: Dios me habló que tú vas a estar con esta persona. Y yo conozco personalmente gente que vinieron profetas y le dijeron que con la persona que tenía que estar era esa, y tuvieron que dejar a la persona que amaban. Y se casaron con esa, y lo que tienen en el matrimonio ahora es un infierno. Estas cosas no se juegan. Hoy en día, ese no es el tema de hoy, pero es el tema próximo. Por hoy en día hay más medium que profetas de Dios. El Rey Eterno nunca llamó a controlar las relaciones, sino a amar, discernir y ser luz en medio del mundo sin perder identidad ni santidad. Por eso es que Yeshua decía en Juan 17:5, decía: no ruego que los quites. Hay gente que están quitados del mundo en el mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. Donde el amor del reino reina, hay libertad para relacionarse con verdad y propósito. Mateo 23:4 dice, Yeshua dijo: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. También hay autoridades abusivas cuando hay aislamiento del mundo exterior. Y el aislamiento del mundo exterior significa cuando un grupo religioso o espiritual mantiene a sus miembros apartados del resto de la sociedad, limitando su contacto, información o relaciones
con personas y actividades que no pertenecen a ese grupo. Este aislamiento puede ser físico, social, emocional o mental y suele usarse como una forma de control para mantener a las personas dependientes del grupo o del líder. Es cuando una comunidad enseña o impone la idea de que todo lo que está fuera de su círculo es peligroso, corrupto o del diablo. Por lo tanto, los miembros deben separarse completamente del resto del mundo. Es una secta ya. Una vez en casa vino una pareja que a mí me invitó. Y ellos llegaron, no sé por qué fue que llegaron, yo sé que Anel los invitó. Y yo estoy hablando con ellos. Y mientras estoy hablando con ellos, el miedo de ellos me estaban haciendo un sinnúmero de preguntas. Me tenían, y yo le contestaba, sí, por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Y yo decía, ok, pero ¿por qué tantas preguntas? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque cuando alguien pregunta es porque quiere saber algo. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y en una, la esposa dice, nosotros no queremos volver a caer en una secta. Todo lo que ellos preguntaban eran ¿por qué? Porque acuérdense en que estamos predicando de Dios, o de Yeshua, o de Jesús, estamos predicando de la Biblia, y hay ciertos conceptos que las religiones y estas religiones, estas sectas utilizan que nosotros lo decimos. ¿Y qué pasa? Cuando uno comienza a hablar ciertas cosas de la Biblia, del reino, y ellos comienzan a oír a dónde ellos son proyectados. Ellos no están siendo proyectados a lo que nosotros estamos creyendo. Ellos están siendo proyectados donde ellos estaban, donde los hirieron. Y hay gente que venir a una congregación y quedarse allí se le hace tan difícil. ¿Por qué? Bueno, porque constantemente estamos usando ¿qué? Juan capítulo 25. Dios dijo esto. Y entonces cuando oyen todos esos principios, como han sido tan marcados, yo siempre comparo eso con una mujer o un hombre que estuvo casado antes y ahora se casa de nuevo, pero entonces todavía no ha sanado la herida y el marido nuevo está pagando ¿qué? Todo lo que le hizo el viejo. ¿Por qué? Porque ella no sanó o él no sanó. Y eso se da mucho. Esto enseña que ellos enseñan que las personas fuera de su organización están bajo el control de Satanás. Así le dicen. Desaconsejan amistades o relaciones con quienes no son de su religión. Familiares, compañeros de trabajo o amigos de la infancia, no pueden hablar con ellos. Si un miembro comete una falta o abandona la organización, ¿qué lo hacen? Lo expulsan. Y todos los demás deben cortar contacto total con la persona. ¿Y qué le dicen? No los puedes saludar. No puedes hablar. Ni siquiera con sus familiares cercanos. Esto le llaman el shunning. S-H-U-N-N-I-N-G. Shunning. O aislamiento disciplinario. Y una de las congregaciones que usa mucho esto es los Testigos de Jehová. ¿Y cuál más? Scientology también. Son unas realidades, son sectas. ¿Por qué? Bueno, porque hay control emocional y de conciencia. Se inculca que desobedecer al cuerpo gobernante es desobedecer a Dios. Cualquier duda o desacuerdo se ve como rebeldía espiritual. Hay control de información. Se prohíbe leer libros
crítico, ver documentales o estudiar fuera del material oficial, internet o contenido externo se considera apóstata o peligro. La cosa es que la Biblia no enseña nada de esto. La Biblia no enseña nada de esto. La cosa es que ellos utilizan la Biblia, pero enseñan doctrinas de hombres que no son compatibles con lo que la Biblia está diciendo, ni con lo que los apóstoles hablaron. Ok, ¿cuál es el resultado? El resultado es control. Muchos miembros viven con miedo a ser expulsados. Familias se dividen cuando uno decide salir. Exmiembros sufren culpa, aislamiento y trauma espiritual. El Mesías nunca enseñó a romper relaciones por control religioso. Su llamado fue a amar incluso a los enemigos. Mateo 5, 44, 48, pero yo digo, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quien te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser, ¿qué? Perfecto. Así como tu Padre en los cielos es perfecto. Cuando una religión exige cortar lazos de amor para demostrar fidelidad y no sigue al Rey Eterno, sino no está siguiendo al Rey Eterno, está siguiendo el miedo. El reino verdadero une por amor, no divide por control. Y aunque son 7, hoy voy a hablar de 6, porque las 7 me cogió larga. Pero voy a terminar con esta. Hay autoridades abusivas cuando hay uso de la culpa y la vergüenza. Es cuando un líder o grupo usa el sentimiento de culpa. Dios está decepcionado de ti. O la vergüenza pública. Fallaste a la iglesia, todos lo saben. Eso yo lo he visto. Mujeres que han fallado, o hombres que han fallado, han pecado, han adulterado, han fornicado y los han agarrado. Y después los paran al frente y allí tienen que decir su pecado frente a la gente. Y después se levanta el pastor, el líder, y lo quema también. Eso yo lo vi. Y todo esto lo usan para lograr obediencia, sumisión o dependencia emocional. En vez de guiar con gracia, controlan con condenación. ¿Y cómo se manifiesta esto? Se predica constantemente que no eres digno o que si fallas, Dios te va a rechazar. Se humilla públicamente a miembros que cometieron errores. Se condiciona el perdón al castigo o al sacrificio. Tienes que ganarte otra vez el favor de Dios. Eso es bíblico. Se hace sentir que la salvación depende de la obediencia al líder o a la iglesia, pero no a Dios. Se usa la culpa para manipular decisiones personales. Si no haces esto, estás deshonrando al Espíritu Santo. Exponen públicamente los pecados de la gente en reuniones. Mantienen a los miembros en un estado de constante culpa para que dependan del pastor. ¿Y cómo funciona este mecanismo? Volvemos a lo mismo. Provocar miedo. La persona teme desagradar a Dios o al líder. Crea dependencia. Busca constantemente la aprobación y el perdón. Usted lo que necesita es la aprobación de Dios. Usted no necesita la aprobación de más nadie. Debilita la identidad espiritual.
Las personas se sienten útil o indigno de servir. Inútil o indigno de servir. Sostiene el control. Mientras haya culpa, el líder conserva el poder. Eso es lo que el líder quiere. Si te controla con la culpa y el miedo, ¿qué va a hacer él? Te controla. Por eso es que hoy en día hay hombres líderes que han abusado de mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque las han hecho sentir culpables. Óigame bien, el Rey Eterno no gobierna por culpa, sino por gracia y transformación interna. Yeshua no avergonzó a los caídos, sino que los restauró con verdad y amor. Juan 8:7 dice, el que de vosotros esté sin pecado. Decía Yeshua, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Qué hicieron ellos? Salieron corriendo. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. El reino del Rey Eterno no manipula con culpa, sana con verdad. Y donde se usa vergüenza para someter, ya no hay pastor, hay carcelero. La corrección del espíritu confronta sin condenar, disciplina sin destruir. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para aquellos que están en Yeshua el Mesías. No hay condenación. ¿Sabe qué? Al Dios que nosotros le servimos no es un Dios de condenación. Sí, de disciplina, de corrección, claro que sí. Pero no es un Dios de condenación, de miedo ni de culpa. ¿Sabe por qué yo grabo esto? No para que me vean. Yo lo grabo para mí. Yo lo grabo para mis generaciones. Para que ni yo, ni mis generaciones se olvide de para qué estamos aquí. ¿Para qué estamos aquí? Como decía Pedro, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Aquí hay que servir ¿con qué? Con gusto. Aquí hay que servir y no servir de mala gana, ni por beneficios personales que podamos obtener de la gente. No está malo que nos bendigamos unos a otros, pero aquí no venimos por lo que otros nos puedan dar. Pedro decía, sino porque están deseosos de servir a Dios. Ese debe ser nuestro deseo. Eso es lo que debe estar en nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Bien importante, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlo con su buen ejemplo. ¿Qué usted tiene que ver de los líderes de aquí? ¿Qué usted tiene que ver de los líderes de aquí? Que den buen ejemplo. Que den buen ejemplo. Que no vivan por sus emociones. Que vivan en el Espíritu. Porque vivir en la presencia o estar en la presencia de Dios tiene todo que ver con comportamiento. Si tú estás lleno de la presencia de Dios o la presencia de Dios está en ti, tú te comportas como el Espíritu que está dentro de ti. Porque dice, el fruto del Espíritu es. Una persona que está llena del Espíritu. No es aquella que grita mucho y cae bajo el poder. Y aunque esas cosas son buenas, pero eso para Dios es bueno, pero no es lo que Él está buscando. La presencia del Espíritu está en aquel que camina a la imagen del Mesías. Porque ¿sabe qué? Para eso fue que Dios puso su vida en nosotros. Para llevarnos a caminar a la medida del varón perfecto, Yeshua HaMashiach. De pie. Vamos a orar.
a los que nos ven por las plataformas, gracias por estar con nosotros. Shalom y hasta la próxima.